Buenas tardes, amigos. La historia a menudo me reivindica, y no porque yo sea particularmente importante, sino porque las investigaciones fidedignas terminan escribiendo sus páginas. Eventualmente, cuando ciertas tendencias de la élite o de los poderes concentrados no logran manipular el relato. En este caso, se encuentra contra las cuerdas el principal candidato a las elecciones legislativas de este año del oficialismo argentino, José Luis Espert, de profesión economista y quien fuera, antes de ser un soldado de Milei, su jefe político cuando Milei incursionó en el crimen organizado llamado política allá por el año 2019. Allá por el año 2019, un servidor contaba con 24 años de edad, y ya tenía en mi haber una carrera periodística, y expuse en forma de primicia en el mes de agosto de aquel año los vínculos de José Luis Espert con el narcotráfico. Por dicha razón, tanto Espert como Milei fueron denunciados en el Juzgado Criminal y Correccional número 8. Y ahora resulta que un histriónico personaje de la izquierda, un esbirro del difunto antipapa Bergoglio, Juan Grabois, se está tratando de colgar la medallita, diciendo que 6 años después de mi primicia, él descubrió los vínculos de Espert con Machado. De hecho, 2 años después de mi investigación, Machado terminó en la cárcel. Vamos a repasar un poquito de esto en la fuente original. Yo entiendo de todas formas que a menudo tanto los colegas, y ni hablar de las ratas políticas, eligen no citar a los investigadores, pero los invito, por supuesto, a difundir este material, no por una reivindicación mía, sino porque es la realidad. Aquí se originó la trama que compromete a Milei y que podría llevarlo, junto a su pésima gestión, a eventualmente perder las elecciones porque se lo ganó a pulso. Bueno, vamos a empezar primero por esta nota de la Política Online. El gobierno tuvo que salir a desmentir, ¿ok?, que bajen la candidatura de Espert a último momento por la magnitud de este escándalo. La Casa Rosada salió a bajarle el tono a los dichos de Patricia Bullrich, su ministra de Seguridad. Esta es una gran ironía. Yo también me enfrenté a Patricia Bullrich y también la puse contra las cuerdas en una pelea de David contra Goliat, cuando, siendo ministro de Macri, quiso imponer el uso de Pegasus, legalizar, de hecho, el uso del software masivo, de espionaje masivo israelí Pegasus, sin orden judicial, a través de una camuflada y subrepticia maniobra en la reforma del Código Procesal Penal. Yo presenté una denuncia ante el Congreso y no pudieron legalizarlo, por más que lo implementaron y lo siguieron implementando. Bueno, Bullrich salió a decir que no se puede hacer campaña, ahora que Bullrich, la montonera terrorista, es ministro de Milei que decía que efectivamente Bullrich ponía bombas y mataba gente, lo es, la tiene de ministro de Seguridad. Bullrich dijo: no podemos hacer campaña con un hombre ligado al narco. Bueno, básicamente Milei la deslegitima y le dice: sí, Pato, como tengo una terrorista montonera en el equipo, también tengo un narco, no hay problema. De hecho, cancelaron una fotografía que tenía agendada Milei con Espert en un acto en provincia de Buenos Aires. En medio de la crisis por el escándalo narco que complica a José Luis Espert, el gobierno de Javier Milei tuvo que salir a desmentir que vayan a bajar su candidatura. Milei dijo que estos son chismes de peluquería y también trataron de aclarar los dichos de Bullrich. De ninguna manera sospecho sugiere que haya que dar explicaciones en el marco de ningún delito. De hecho, no solo las tuvo que dar Espert, las tuvo que dar Milei por mi investigación. Yo no hice la denuncia, pero se basaron en mi investigación. Bueno, respecto a la recorrida con Espert en San Isidro, un distrito bonaerense de la zona norte donde se supone que serían fuertes los de la Libertad Avanza, en la Casa Rosada dicen que se suspendió porque Milei tuvo que reprogramar actividades de campaña. El funcionario dijo que la denuncia de Grabois contra Espert es una operación refritada, Manuel Adorni, porque ya había salido a la luz en 2019. Gracias, Adorni. La próxima, llámame a discutir que voy encantado y te muestro todo. Ahora resulta también que 6 años después, insisto, porque les encantaba ignorar esta trama en su momento, a muchos medios a los cuales se las acerqué, 6 años después denuncian a José Luis Espert, descubrieron un pago concretamente, descubrieron un pago de $200.000 a José Luis Espert y otra realidad que yo ya había señalado, que es un crecimiento patrimonial del 700%. ¿Está bien?
700%. Ahora tienen un pago de $200.000 en el año 2020 y un crecimiento del 789% en dólares en el patrimonio de José Luis Espert, en esta fotografía junto a Nazareno Echepare, que había sido su jefe de campaña, que después renunció. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia. Vamos a empezar con la investigación pionera que señaló los vínculos de Espert con Machado y los vínculos de Machado con el narcotráfico y además con la corrupción kirchnerista. ¿Por qué Juan Grabois tampoco alude a esta investigación? ¿Por qué Juan Grabois pretende presentarse él como el descubridor? Eventualmente porque no quiere que se difunda este documental que hice sobre su persona, el único que existe, exponiéndolo como la rata que es. Escuchen, yo puedo entender por qué Grabois no quiere darle prensa al descubridor de los vínculos de Espert con el narco. Miren, Juan Grabois es por lejos, el peor político de la Argentina. Peor en cuanto a riesgos, porque es la expresión más furibunda del comunismo posmoderno, globalista, cristiano, y maneja una enorme red clientelar que le permitió en tiempo récord, en cuestión de semanas, presentar su candidatura dentro de las primarias del peronismo del año. Bueno, todos los secretos de Juan Grabois, matón del Papa Francisco y próximo presidente de Argentina. Me lo pregunto porque si lo fue Milei, ¿cómo no lo va a hacer Grabois? Todo es posible, absolutamente todo es posible. De hecho, recuerden que en esta casa hemos realizado, fíjense aquí, el documental más crítico, más visto del mundo sobre Milei, con más de 1 millón de visitas. También el de Massa, el más visto del mundo sobre Massa, todos los secretos de Sergio Massa. Y aquí tienen también una de las primicias de nuestras cámaras ocultas que levantamos en 2023, que nos hicieron llegar a nosotros fuentes, por supuesto, donde se puede ver a un viejo amigo y socio de Milei explicando cómo sobornarlo a la cuenta de su papá. Y esta es una serie que también incluyó a su amante Lilia Lemoyne, actualmente diputada, que dejó ciega gente comercializando productos de dudosa calidad para cambiar el color de ojos, confesando también que es su amante y explicando cómo dar pagos irregulares a la campaña. Así que todo lo que están viendo sobre la corrupción de Milei, también me acuerdo de Mariano Gerván, pidiendo $2 millones de aportes vía cripto en Nueva York a cambio de información privilegiada. Absolutamente todo lo advertimos aquí. Pero empezamos en 2019 denunciando a Espert. ¿Por qué? Porque como libertario consistente, enemigo del Estado, defensor de la propiedad privada, mis mayores enemigos son estos políticos saqueadores repugnantes que, por ejemplo, ahora están haciendo todo lo que dije que iban a hacer. Subieron la carga fiscal, subieron los impuestos, persiguen transferencias de 400.000 pesos por Mercado Pago, encierran gente por fumarse un porro, tienen una política de Estado abiertamente homófoba, se arrodillan ante el genocida Netanyahu, peor enemigo de la libertad del mundo, Hitler moderno. Bueno, obviamente están demostrando lo que son, enemigos de la libertad que prostituyen la gloriosa filosofía cuya bandera he levantado cuando Milei se dedicaba a trabajar para Axel Kicillof y Daniel Scioli en el año 2015, es decir, cuando Milei era kirchnerista. Bueno, ya en 2019, cuando aparece marginalmente Avanza Libertad, la formación de Espert en la cual también militaba activamente Javier Milei y otros, yo lanzaba esta primicia. Concretamente en el programa Amos del Mundo, que se emitía por Radio Sónica, en una videollamada, lo llevaban adelante Ezequiel Kessel y Juan Martín Rossi. Después ese programa, bueno, tuvo inconvenientes, como suele pasar en un país que no está caracterizado por la libertad de prensa. Veamos. ¿Cómo andan todos? Bienvenidos una vez más. Y hoy estamos con el periodista Nicolás Moraz. Para el que no lo recuerde, es el que filtró la lista de los aliados de la Open Society de George Soros en Argentina y cuyas investigaciones frenaron la implementación del software de espionaje masivo israelí Pegasus. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo estás, Ezequiel? Un gusto estar con ustedes nuevamente. Perfecto. Así que me parece que nos tenés una gran primicia. A ver, ¿qué puede ser eso? Y bueno, parece que algunas personas que se creyeron el verso de la nueva política van a tener que moderar sus esperanzas, porque no solo Espert no cumplió con el resultado esperado, con la performance que pretendía, y sacó 2 miserables puntos, sino que me parece que tiene muchos trapos sucios para ocultar.
Y uno de ellos, bueno, es de lo que vamos a hablar ahora, y tiene que ver básicamente con ese evento, ese incidente que sufrió en la camioneta Grand Cherokee, que a mí en una entrevista con Crónica TV hace apenas algunos días. A mí me sorprendió bastante que Sergio Massa, que no pertenece a su espacio político, pero en definitiva se ve beneficiado por la existencia de Spert en términos electorales, saliera a decir inmediatamente que a Spert le habían disparado. Y el propio Partido Libertario, que forma parte del Frente Despertar e incluso es digamos, el partido matriz a través del cual Spert lanzó su candidatura, anunciara como un comunicado oficial que intentaron asesinar a su líder. Sin embargo, muy presuroso, Spert salió a negarlo de inmediato y a decir que fueron 2 piedrazos, algo que claramente no le hubiera generado semejante daño a un vidrio blindado de una camioneta Jeep Grand Cherokee, que son las que utiliza la Embajada de Estados Unidos en la Argentina. Pero bueno, de todas maneras dijo eso, y a despejar la posibilidad de que tuviera algo que ver con su campaña, afirmando que era un hecho de inseguridad, y muy preocupado porque no se sepa mucho más de lo cualquiera. Quedó, digamos, revelada la patente de esa camioneta, que es O de Osvaldo y de Ignacio O de Osvaldo 592, razón por la cual me dispuse a investigar a quién le pertenecía, porque... Aquí les hago un comentario. Sí, toda la investigación ocurrió precisamente por ese curioso atentado mafioso contra el mafioso Spert, que suscitó mi interés en la patente. Yo ya venía investigando la financiación peronista Spert, el artífice era Massa, para restarle votos a Macri en aquella elección. Un asunto que también le había dicho Menem a Giacomini y Mariano Fernández, que después terminaron, creo que, conciliando con Spert porque expusieron eso. Menem les había dicho que incluso Spert recibió $6 millones de los peronistas federales y del Estado profundo del conurbano para su campaña, y parece que se los habría fumado en pipa, según lo que dijeron ellos. Y mejor que Giacomini no me haga hablar, que él tampoco está limpio. Que no me haga hablar. Más le vale que yo no hable. Pero bueno, en fin, yo sí. Yo puedo hablar, puedo darme el lujo de hacer todo esto, porque tengo una trayectoria periodística intachable y soy absolutamente coherente con los principios del liberalismo. Sigamos escuchando. Fíjense, mismo modus operandi en 2019, el peronismo financiando a Spert, que en 2023, que financiaron a Milei para cargarse a Cambiemos, y no se esperaron que Milei diera un paso más adelante, bastante vivo, se aliase con Cambiemos luego de las PASO y terminara venciéndolos a ellos. Pero bueno, misma historia. Sigamos viendo. 2019, sitúense. Resulta que no está a nombre ni de Spert, ni de Rosales, ni siquiera de algún familiar o de alguien del entorno próximo, ni de ningún candidato tampoco de su espacio, sino ni más ni menos que de Claudio Sicarelli. Claudio Sicarelli es un empleado burocrático de la provincia de Río Negro que tiene un primo muy interesante que se llama Fred Machado. Fred Machado se llamaba Federico, pero se cambió el nombre. Fred Machado es vietmense, pero ahora vive en Miami. Y te voy a contar por qué Federico ahora se llama Fred y está tan cómodamente instalado en Miami. Y es porque es ni más ni menos que el responsable del avión que protagonizó el escándalo del tráfico de cocaína a España. No sé si te acordás que hace un tiempo llamaban la causa del narcoavión y que ocupó todos los telediarios de Argentina y de España, los 944 kilos y medio de cocaína que transportaban 3 argentinos en un Jet Bombardier Challenger 604 en enero del año 2011. Bueno, el propietario del avión, quien básicamente se los alquiló, es la empresa Thought Aviation Incorporated, que pertenecía a aquel entonces Federico Machado, y a quien el señor Spert no solamente le debe esa camioneta, sino también varios de los viajes que ha realizado en esta campaña, y en su presentación del libro La sociedad cómplice en Viedma, involucrado en la mayor causa de narcotráfico relacionada a la Argentina.
Gracias a Fred Machado por el excelente vuelo contenido. Esto me remite a las... Ese video que rescaté yo, un servidor, personalmente, rastreando hasta la última publicación e infiltrándome incluso en grupos de pseudo libertarios de aquella época de la provincia de Río Negro, ese video que vieron de gratitud, lo levantaron luego este sujeto deplorable Tailá, el agente de los servicios que trabaja para Cristina, Grabois, lo metieron en la denuncia judicial, todo. Trabajo investigativo de un servidor, que por cierto me habían ofrecido ser candidato a diputado experto antes de todo esto y por supuesto que escupí sobre su oferta, a diferencia de otros que se arrastraban por carguitos y que temblaban cuando Milei llegó al poder y empezaron a adularlo a ver si conseguían un puesto. Escondiendo además que lucraban con su cercanía. Veamos. Palabras de Roberto Kachanowski cuando en una entrevista con Luis Novarecio afirma que Spert le dijo abiertamente que los puestos, digamos, los candidatos de la ciudad de Buenos Aires se dirimían por quién ponía más plata en su campaña, a lo que Kachanowski acotó: entonces te van a copar las listas los narcotraficantes. Tomamos un café, te decía exactamente lo de Dandy y de Martínez. Perdón que hice el chivo, pero No pasa nada. no pasa. Un sábado de la tarde. Y me pregunta Nazareno, dice, ¿vos serías candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires? Digo, mira, no sé, yo antes de ser candidato a nada quiero saber qué quiere hacer. Me insistió sobre el candidato a provincia de Buenos Aires y yo puedo ser por capital o por provincia. Digo, mira, no sé si sería, pero en todo caso si sería, iría por la capital. Respuesta. Esto fue así, ¿eh? Me dice, los primeros puestos en la capital son para los que más plata ponen. Yo con ese tipo de conceptos no voy. Pues viene un narcotraficante, te compra toda la lista y te hace un desastre. Pues viene un narcotraficante, te compra toda la lista y te hace un desastre. ¿Será que la nueva política está bancada por el narcotráfico? No me sorprendería, sabiendo como lo sé, hace ya muchísimos años, que los principales interesados en el prohibicionismo de las drogas y en esa falsa guerra contra el narcotráfico que llena las cárceles de inocentes y derrama sangre en las calles, son ni más ni menos que los narcos. Así que esa muletilla obsesiva del pelado Garca de vamos a crear la DEA Argentina, parece, bueno, que tiene bastante quórum en este muchacho que a su vez, Fred Machado, no lo olvidemos, está involucrado en la famosa ruta del dinero K. Así que bueno, seguiremos informando, pero por lo pronto esta es una primicia que merece ser sabida. Y vaya que lo merecía, y vaya que se ramificó, es como el efecto mariposa. Un investigador independiente que no tenía ni canal de YouTube en aquella época, levanta una primicia que 6 años después se convierte en una amenaza, en el filo de un cuchillo, metafóricamente en el cuello del sátrapa tirano mesiánico de la Casa Rosada. Pero esto no termina acá. O sea, hay que tener valor para meterse con un narco y un candidato narco. Ellos perdieron la elección miserablemente, sacaron 2 puntos, fue una cosa vergonzosa, Spert se chupó la plata y en el búnker coreaban, gordo hijo de ese soy yo. Orgulloso como siempre de incomodar al poder, aunque sea desde mi lugar pequeñito, ¿no? 2 años después, cae en cana Machado. ¿Saben quién era el abogado de Machado en 2021 cuando efectivamente la justicia de Texas lo requiere por narcotráfico? Francisco Neto. Yo lo conozco bien a Neto porque él firmó el manifiesto por la libertad y equidad contra el feminismo autoritario antes de esto, que yo promoví junto a la filósofa Kramer, junto a mi querido amigo que en paz descansa Ricardo Iorio, junto al escritor Gonzalo Garcés, junto a la médica Chinda Brandolino, etc. Oneto ahora es abogado de Milei en varias causas. Oneto, abogado del narco Machado y abogado de Milei. Es un buen penalista, o sea, un abogado puede patrocinar a quien se le antoje, pero llama mucho la atención. ¿Qué pasó en 2021? Bueno, le volvieron a refrescar este tema a Spert, que ese año seguía con Milei, pero se terminan divorciando políticamente. Milei arma La Libertad Avanza, porque no podía tener ni siquiera originalidad para el nombre, y termina con el tiempo convirtiéndose en el jefe político de Spert, que por cierto le estuvo chupando las medias a Larreta y demás en el camino y hablaba pestes de Milei, típico de la política. Pero en 2021, concretamente en 2021, cuando Milei todavía
militaba para Spert, cometió el infortunio de salir a defenderlo a Spert cuando le preguntaron por mi investigación, cuando Machado ya estaba en la cárcel y en proceso de extradición. El tipo se puso a dar explicaciones que no tendría que haber dado y terminaron los dos denunciados por Adrián Bastianes en una causa que obra en el Juzgado Criminal y Correccional número 8 hasta el día de hoy, con mi investigación como acervo probatorio, según recuerdo. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia ahora aquí. ¿Ok? 2021. Esto fue hace 4 años. Fíjense también el pulso oportunista de los medios. Ahora te lo contamos, en esa época lo callaban. Yo te lo conté siempre. Suscríbanse. Y bienvenido a su apoyo en patreon.com/Nicolás Moraz, porque así se sufraga el periodismo libre. Y Milei, bueno, paupérrimo, en vez de salir a decir yo no quiero saber nada con esto, ahora que es público, ahora que es innegable, va y lo defiende y dice, no, nadie podía saber en la campaña de Spert que recibía plata del narco. ¿Cómo no lo iba a saber nadie? Estúpido, si ponía Fred Machado en Google y salía como primer resultado narcoavión, el empresario argentino involucrado en la mayor causa de narcotráfico. No seas estúpido, su jefe de campaña renunció, imbécil. Como insulta mucho a la gente, Milei, me permito la licencia de pagarle con su misma moneda. El nombre de Federico Machado, Fred Machado. Sí, claro, cómo no. A ver, lo primero que hay que entender es que los liberales estamos midiendo mucho y está poniendo nervioso a mucha gente. Entonces, aparecen situaciones que las tratan de utilizar para ensuciar. Es decir, acaban de pedir la captura internacional de Interpol de Fred Machado por negocios supuestamente vinculados con el narcotráfico. Uh-huh. Y, digamos, como Fred Machado en la campaña del 2019 en un momento le brindó a Spert la posibilidad de hacer un viaje en avión y, por otro lado, le prestó en un momento la camioneta, la cual, digamos, o sea, recibió un atentado, Spert, digamos, sí. Ahí se lo trató de ensuciar. Aquel tiroteo que recibió en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Bien. Ahora, es muy interesante esto, porque esto fue en la campaña durante el 2019. Uh-huh. Y el motivo de la captura que pide Interpol, ¿sí? Básicamente tiene que ver con algo que una denuncia que le hacen en Estados Unidos, ¿sí? Porque él, digamos, se casó con una americana y se convirtió en ciudadano norteamericano. ¿Y cuál es el punto? El punto acá radica que eso era una investigación que estaba haciendo en el año que se estaba haciendo en Estados Unidos y que no había forma en el 2019 que el equipo que trabajaba con Spert lo supiera. Ahora... Pero que cuando usted hace el rastreo, o sea, yo no tengo forma de estar ahí, y cuando mira los hechos se da cuenta que Spert no tenía forma de saber esto. Bien, ahora indudablemente hay una mano traviesa. ¿Tiene usted? Publicado en agosto de 2019, hace 6 años. Comentado por todos los miembros del equipo de Milei y de Spert. Todos. Ahora se los vamos a mostrar porque incluso tenemos las pruebas de cómo estaban conscientes de ello. Así terminaron estos estúpidos. Miren. ¿Usted idea a qué brazo y a qué persona pertenecería esa mano traviesa? Y usted cuando ve, digamos, cuáles fueron los medios, digamos, que lo impulsaron primero, se da cuenta que esto está vinculado a Juntos por el Cambio. ¿Les parece? Ahí tienen. ¿Quién es Nicolás Moraz? El anarquista que frenó el espionaje masivo en Argentina. ¿Quién gobernaba en 2018? Macri. ¿Quién publicó la primicia en 2019? Yo. ¿Yo trabajaba para Macri? No. Yo perjudicaba a Macri, claramente, nítidamente. Como luego lo hice con Alberto Fernández, hasta el punto que casi me matan. Como luego ahora lo hago con Milei. ¿Qué es lo que corresponde a un periodista, un libertario combativo que no se come el cuento de que el Estado se reduce a sí mismo? Ya vemos que no. El Estado es la mafia y estos tipos son la mafia, por más que digan que el Estado es la mafia. Obviamente ellos son la mafia también porque son el Estado. Spert y Milei a la cabeza. Adelante. Recuerden, 2021, Machado en prisión. Se empiezan a tomar bastante en serio lo que digo. Milei, bla, bla, bla.
haciendo cuentitos y perorata sobre que no podían saberlo. ¿Cómo terminó Milei? Bueno, denunciado por encubrimiento criminal. Sigamos escuchando. Bueno. Me preguntás por lo de Fred Machado. Bueno, lo de Fred Machado es, modestamente, pero la verdad, una primicia mía. En el año 2019, no tenés por qué recordarlo, el 6 de agosto, si no me falla la memoria, a Spert le balearon una camioneta Jeep Grand Cherokee. De hecho, su propio partido salió a decir que habían tratado de matarlo. Después bajaron el comunicado. Yo mostré las capturas donde por qué bajan el comunicado. Bajan el comunicado cuando yo explico de quién era la camioneta. Esto es épico, amigos, ¿eh? Esto es absolutamente épico. Por favor, reparen en las capturas. Miren, Asamblea Nacional del Partido Libertario, ¿ok? Que forma parte, por supuesto, del actual, de lo que es el gobierno de Milei hoy. Ahí comparten el video, primicia. ¿A Spert lo banca el narco? Mírenlo entero, por favor, @everpuma. Bajemos ese comunicado, si es que siguen las redes. El comunicado donde decían que había un atentado contra Spert, cuando en realidad obviamente era una maniobra entre narcos. Solo por si acaso, si este video escala, tratemos de no quedar pegados. Véanlo hasta el final, se lo miraron entero a mi intervención en Amos del Mundo, año 2019. ¡Qué poca plata gana el narco!, contesta uno ahí. Pensé que lo sabían, jaja, ¿quién le prestaba la camioneta esta? La patente pueden chequear y verán quién es el dueño. Y sí, claro, genio, es lo que hice yo. Obvio, pero distinto es que se haga público y que nos nombren. Ellos saben que son narcos, saben que son mafiosos. Saben perfectamente. Además de que le bancó los pasajes y lo admite en público. Ahí están diciendo, ¿a quién estamos apoyando? Somos unos pelotudos. ¿Lo sabían y aún así hicieron silencio? Pregunta una persona que tiene un atisbo de honestidad. Seguro, es parte del daño de haber sido arrastrados. Hay más videos de Nicolás Moraz. Estaba dentro de la Naumann. Sí, a los 16 años fui becado por esa fundación financiada por impuestos alemanes y cuando lo descubrí la denuncié ese mismo año. Ahí conocí a Patricia Bullrich y su aliento etílico. Nicolás Moraz estaba dentro de la Naumann, incluso en el armado del extinto Partido Liberal Libertario. Sí, claro, yo soy uno de los fundadores del primer partido libertario que hubo en la Argentina. Ahí descubrí cómo cualquier partido libertario termina, obviamente, atentando contra los principios que declama y me hice anarquista. Dice, es medio conspiranoico Nicolás Moraz, pero filtra información chequeable. Así que no es conspiranoico, es un periodista veraz. Lo de la camioneta no fue baleada, se caía de Maduro. Bueno, en fin, sigamos. Y Spert sale a decir, no, fueron 2 piedrazos. En un vidrio blindado, cualquier persona que practique tiro, cualquier perito, cualquiera en realidad con 2 dedos de frente te puede asegurar que esos 2 buracos en el vidrio no lo hicieron 2 piedrazos. Entonces dije, ¿de quién es esta camioneta? ¿Cómo puede ser esto? Spert no es suficientemente relevante para que alguien lo quiera matar. Bueno, busco la patente y resultó que era de un señor que es primo de Fred Machado. Indago más sobre esa relación entre Spert y Fred Machado y veo que Spert le agradece viajes, que está muy presente en su campaña. Investigo quién es Fred Machado, lo cual es extremadamente sencillo y podría haberlo hecho, seguramente lo hicieron las personas de la campaña de Spert. Vos pones en Google Federico Fred Machado y te das cuenta que es el dueño de la compañía aeronáutica más polémica de la Argentina, que uno de sus aviones protagonizó el mayor escándalo de narcotráfico de la historia argentina, llamado Narcoavión, 947 kilos de cocaína que llevaron a España, un avión de Machado. Sus pilotos, sus empleados terminaron presos 8 años. Machado terminó imputado en España, de hecho, él se va a Estados Unidos, se empieza a llamar Fred cuando antes era Federico, y una serie de cuestiones para obstaculizar la investigación en España. Por lo menos según lo que afirma. Bueno, después lo encontrás involucrado con Lázaro Báez, con el lavado de dinero del kirchnerismo. ¿Qué hace este personaje financiando al candidato menos votado, del 1.5%? Bueno, claramente cumplía con una instrucción de los kirchneristas, y nadie me puede acusar a mí de macrista, que les di con todo y les sigo dando con todo. O sea, es la realidad objetiva. Entonces, ¿yo qué hago? 16 de agosto del año 2019, está ahí el video original en el canal de Amos del Mundo, expongo todo esto, explico todo esto. 4 días después, el jefe de campaña de Spert, Nazareno Echepare, renuncia admitiendo
que hay financiación irregular que viene del kirchnerismo. A mí los expertistas me acusaron de mala leche, de restarle votos, de cómo no sé qué, que yo no podía decir que era un presunto narco. Bueno, ¿qué pasó hace 10 días? Interpol ordenó la detención de Fred Machado, acusado de liderar una organización poderosísima dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero de 550 millones de dólares provenientes del crimen en los Estados Unidos. Así que bueno, ya ves. Acá hay otra paradoja. Hay gente que me dice, pero vos defendés la liberalización de las drogas. Sí, totalmente. La defiendo entre otras cosas porque el narcotráfico es producto de la prohibición. El narco no es un empresario de la libertad. El narco es un criminal que mata a tiros a los competidores, que obtiene su cuota de poder por tratar con los políticos. Por eso lo financian, ¿entendés? O sea, es un negocio cartelizado donde la rentabilidad es alta porque el producto está prohibido. Pasa en cualquier mercado que vos prohíbas, se eleva la rentabilidad dramáticamente. O sea, el narco es orgánico del Estado. El narco es no solo un criminal de sangre, su crimen principal no es vender drogas, es matar inocentes, es sembrar el caos, son los secuestros extorsivos, es pactar con políticos mafiosos para liquidar a la competencia a tiros y para vender productos de calidad paupérrima, infinitamente peores que cuando esas mismas sustancias se vendían en farmacias. Pero lo más irónico de todo es que Spert hizo campaña todo el 2019 diciendo: Argentina está asolada por el narcotráfico. Respecto al tema del prohibicionismo, además de ese debate con Miklos Lukács y esa charla con Martín Venegas Ortega, tenemos un documental impresionante que llegó a más de 300.000 espectadores. Por cierto, qué rico este puro que viene de Florida, donde Fred tenía uno de sus narcoaeropuertos. Regalo de un Patreon. Bueno, todo ese material está en patreon.com/Nicolás Moraz para quienes nos apoyan desde $5 por mes. Todo lo que hicimos sobre las drogas, entre otros temas. Y en algún momento, adecuando por supuesto y respetando las políticas de YouTube, lanzaremos un nuevo documental. Pero por lo pronto había que hacer el chivo. Que acá no nos banca ni los políticos ni la mafia. Nacen niños con droga en sangre. Hay que crear la de Argentina. Spert decía, hay que crear la de Argentina. Nacen niños con droga en sangre, mostrando el nivel de ignorancia, pero supina de este Voldemort del subdesarrollo. Y meter preso a todo el mundo. Decís, pedazo de payaso miserable. Es perfecto, me estás dando toda la razón. El narco financia al candidato prohibicionista. Bueno, el fin de Spert, como titulé el último video. A ver, ¿estás en una carrera política o lo tuyo solamente es un aporte de lo económico de tu posición liberal? Es bastante interesante lo mío como carrera política porque detesto la política. Me parece una actividad de mierda, sucia, roñosa. O sea, tengo la peor de las opiniones. Además, me parece una locura, digamos, las personas como Mauricio, como outsiders, o sea, tratar de mezclarse con esa gente, o sea, no, yo, digamos, lo mío es la batalla cultural. Es abrirle los ojos a la gente, que se den cuenta que en realidad, digamos, porque ¿qué es un político? Un político es una suerte de sociópata, es como un psicópata, pero a gran escala, un sociópata. Exacto. ¿Sí? Que quiere hacer creer a la gente que son todos unos inútiles, unos inválidos en todos los aspectos de su vida y que si no es por él no podés vivir. Y en realidad es al revés. Porque vos sos el que producís, él es el parásito. O sea, entonces, digamos, o sea, lo que yo quiero es que la gente se dé cuenta que el problema por el cual Argentina se hunde es por la política, no que, digamos, la solución es la política. Exacto. No pero vos crees, Javier, en serio que son todos iguales los políticos. Yo no creo que son todos iguales. Yo creo que sí. Los políticos son corruptos, los políticos son estos, los políticos son estos, y ahora te vas a dedicar... Bueno, pero puedo ser político y no ser corrupto, puedo tratar de entrar al sistema. Saludos a Chiche, que siempre me está invitando. A veces no puedo ir porque sencillamente no estoy en la Argentina y en Crónica no estilan mucho el Zoom. Entonces, en 2021, denuncian a José Luis Spert y a Milei por el vínculo de Spert con el empresario narco, ¿verdad? Bueno, el financiamiento de la política volvió a quedar en el centro de la escena en estos días con la revelación de que el empresario Fred Machado, que fue detenido por estar acusado por la justicia de Estados Unidos de integrar una banda narco, era cercano a la campaña de José Luis Spert. El 15 de abril, en la ciudad de Neuquén, la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo a Machado justo antes de embarcarse en un vuelo rumbo a Buenos Aires. Figuraba en los registros de Interpol con una alerta roja.
es que la justicia estadounidense había solicitado su captura internacional luego de que se confirmara un fallo de febrero donde se lo acusa de integrar una banda vinculada al narcotráfico y el lavado de activos. Ahí tienen la red notice de Interpol. El problema de Spert y su equipo surgió cuando se supo que Machado había tenido vínculos con el economista. Y sí, exactamente, ¿verdad? Bueno. Adrián Bastianes, presidente del Partido Voz Ciudadana, se presentó en Comodoro Pi, denunció a Spert. Luis Rosales, su compañero de fórmula, Javier Milei, hoy aliado pero alejado en ese entonces, Jimena Aristizábal, la asesora, y Nazareno Echepare, que era parte del equipo de campaña hasta que se peleó. Expediente CFP 1780/2021. ¿Por qué cae ahí Milei? Por encubrimiento, por la entrevista que les mostré donde contestaba al periodista que le preguntaba acerca de su opinión sobre el vínculo entre Spert y Machado. Así que, amigos, ¿será justicia? No lo sé, pero nosotros seguiremos informando y bienvenido soporte en patreon.com/Nicolás Moraz y en Mercado Pago, especialmente para los que están en Argentina. Si quieren que hablemos de Argentina, financien los programas de Argentina, pues sinceramente a mí me parece a veces una causa perdida. No por mi leal público argentino, que los aprecio mucho, sino porque el 85% de la sociedad tiene lo que merece. Eligen creer en la farsa estatista, tengan farsa estatista. Hasta la próxima.